se me quedó, esperen que se me quedó trabado. Banquen un minuto. Ahí está. Entonces, conectado o vinculado lo que hablamos el miércoles pasado. Bueno, Natalie, tranqui. Un día de lluvia, nada, toco madera, espero que no se corte. Eh, Sí, le aviso por las dudas, profe, sí, no hay, pero no hay recién me problema. conecté y se me desconectó y ahora me volvió a conectar de vuelta. No O hay sea que va y problema. viene. Hoy a la mañana, por ahora, por eso toco madera, por ahora todo bien, hoy a la mañana en, en otro lugar estuve con serias complicaciones también, así que nada, tengamos paciencia. Nosotros tenemos que saber que la fuerza ocupa un lugar esencial para cualquier ser humano, ya sea como capacidad física fundamental y limitante del rendimiento, o bien para garantizar la relación de cualquier acción motora. Eh, Nuestra posibilidad de producir movimiento estará condicionada por la disponibilidad de energía que permita la musculatura generar. Nosotros cuando entrenemos la fuerza, siempre va a estar conectada, ¿sí? Y va a estar controlado por el sistema nervioso central. Siempre. O sea, son familias, ¿sí? Todas nuestras acciones de fuerza, eh, perdón, todos nuestros movimientos va a estar, van a estar conectados, van a estar estructurados, van a estar vinculados con el sistema nervioso central. Acuérdense que había diferentes vínculos cuando yo hablaba de la fuerza. eh, Uno desde el punto de vista mecánico y uno desde el punto de vista fisiológico. Desde el punto de vista mecánico, la fuerza se manifiesta como una acción capaz de inducir cambios en el comportamiento de un cuerpo, modificando el estado de reposo, pudiendo detenerlo o alterar su desplazamiento si está en movimiento, desplazarlo si está quieto o deformarlo si está fijo. Estas características las vemos desde el punto de vista mecánico. Desde el punto de vista fisiológico se relaciona, es una capacidad funcional que está expresada por la acción conjunta del sistema nervioso y muscular, lo que recién hablábamos, para generar tensión, transmitir fuerza de tracción sobre el sistema esquelético o aplicarla por sobre otros cuerpos para poder realizar movimientos, oponerse, vencer o reaccionar ante las fuerzas externas. Esto yo no se los voy a pedir que lo aprendan de memoria, ¿sí? Sí les voy a pedir que sepan desde el punto de vista mecánico cómo se manifiesta esa situación y desde el punto de vista fisiológico de qué se trata, simplemente eso. ¿Sí? No me interesa que se lo aprendan como una receta de memoria. Sí que tengan el concepto. La mayoría de los deportes, eh, nosotros cuando entrenemos la fuerza, en la mayoría de los deportes, dije la mayoría de los deportes, me faltó el en la mayoría de los deportes, nosotros cuando entrenemos la fuerza, nuestro objetivo va a ser lograr niveles de fuerzas óptimos, ¿sí? Muchas veces esos niveles de fuerzas óptimos no significa niveles de fuerzas máximos. ¿Se entiende? En algunos deportes yo necesito las fuerzas máximas para desempeñarme, digamos, de manera digna. Sí necesito niveles de fuerzas óptimos.
que esos niveles de fuerzas óptimos se van a relacionar con las dinámicas del deporte, las características del deporte, los movimientos del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, ¿usted está diciendo que no hay que entrenar la fuerza máxima? No, yo no estoy diciendo que no hay que entrenar la fuerza máxima. Yo estoy diciendo que depende del deporte que vos hagas, esos niveles de fuerza máxima no significa que estén allá arriba, allá arriba, allá arriba de todo. ¿Se entiende? Voy a empezar de atrás hacia adelante. Entonces vamos a hablar de algunos métodos tradicionales, algunos métodos clásicos. Fíjense que este método para el desarrollo de la masa muscular, de la hipertrofia, perdón, lo propone Sarciorsky en el 66. Algunos de ustedes no habían nacido en el 66. Todos, ni yo. Donde, fíjense que él dice, el número de series debe ser muy importante con el fin de provocar el agotamiento de las reservas del músculo. El número de series, cuando habla de número de series, habla de volumen. ¿Qué quiere decir? Ya en el 66, Arciorti decía, bueno, para desarrollar la masa muscular, la hipertrofia, tenemos que meterle volumen, volumen de trabajo. Entonces él proponía lo siguiente. 10 series de 10 repeticiones. Olvídense del descanso, porque esto es algo que, obviamente, que a medida que fue pasando el tiempo, se fue achicando el tema del descanso, ya no se descansan 3 minutos. Pero él proponía 10 series de 10 repeticiones, o sea, un volumen muy alto para el desarrollo de la masa muscular. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Fíjense que yo no sé si de casualidad o no, o porque se vinculó, o porque esto se bifurcó y se metió dentro del mundo del entrenamiento, de- del entrenamiento tradicional, pero en mi época, cuando yo iba al gimnasio, les estoy hablando fines de los 90, sobre principios de los 2000, ¿sí? Hasta la- 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 los 2010 y demás. Yo hace bastante que no hago pesas y hace bastante que no estoy en el mundo de los gimnasios, así que esto ya no sabría qué decirles. Quizá ustedes me lo van a poder contestar mucho mejor que yo, más sé que hay gente acá que está trabajando en gimnasio y demás, pero vos ibas al gimnasio, empezabas y te hacían hacer las famosas 3 series de 10. Yo Sí, calculo apenas que arrancás te hacen hacer la misma cualquiera. todavía también se sigue usando. Sí, los profesores que están cansados y si no te dan bola, sí. Bueno, las 3 series de 10. Y fíjense, ¿no? Que por ejemplo, había una de las características, de las tendencias. Por ejemplo, vos ibas a trabajar, no sé, pecho, un día rutina dividida, pecho y bíceps. Estoy tirando por tirar, ¿eh? Para como de modo de ejemplo. Perdón que no tengo el mouse, así que se me van las letras. Pecho y bíceps. Entonces, te metían 3 series de 10 y te hacían hacer banco plano, 3 series de 10. Apertura con mancuerna, en banco inclinado, estoy tirando por tirar, 3 series de 10. Y algún otro ejercicio, o mariposa, o
el que era en la polea, ¿sí? ¿Se acuerdan ese que era con la polea de pecho o algún otro de pecho? 3 series de 10. Yo no sé si porque habían estudiado Sarciorsky o porque no sé por qué, pero esta suma de volumen, fíjense, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Terminabas trabajando con un volumen de 90, digamos, series de 10, 9 series de 10 terminabas haciendo. Terminabas haciendo 90 repeticiones de una zona, digamos, específica del cuerpo. ¿Me van siguiendo? Entonces, indirectamente, uno que entrenaba 1 año, 2 años, empezaba a crecer. ¿Sí? Pero ese crecimiento era porque se emparentaba de alguna manera a lo propuesto por Sarciorsky en el 66. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esperen que estoy borrando. Creo que debe haber alguna manera más fácil de borrar que ese. Entonces, parece ser, esto lo plantea Cometí también, que por la zona de las 10 repeticiones, ¿sí? Hay una... No quiero repetir la palabra zona, pero bueno, sí, una zona o algún sinónimo de zona que me lo puedan decir, que es el indicado para el desarrollo de la masa muscular. ¿Lo van viendo? Por ahí andamos. 10 repeticiones. Parece ser que son una situación amigable para la ganancia de la masa muscular. Acá en este cuadrito vamos a ver la curva que indica el porcentaje de la carga máxima permitida para ejecutar un número de repeticiones máximas dadas. ¿Sí? Entonces, fíjense, línea horizontal, vamos desde el 60% de una repetición máxima al 100%, y línea vertical, vamos a las repeticiones, 0, 5, 10, 15 repeticiones. Parece ser, por la literatura, que al 75% a vos te da aproximadamente para bancarte 10 repeticiones. Y al 70 y casi al 80% te da para bancarte 8 repeticiones. Para mí, esta tabla está sobreestimada o está hecha con gente que tuvo mucha fuerza. ¿Por qué? Porque al 70% ya es muy difícil bancarte 10 repeticiones. Imagínate al 75%. Por lo menos para mí. Ustedes me dicen, no, Fede, la verdad que al 75% 10 repeticiones te la bancás bárbaro. Bueno, puede ser, no digo que no. Digo que según mi experiencia, 10 repeticiones, con un peso importante, estamos hablando, 70% es bastante duro. Bueno, acá proponen que 10 repeticiones más o menos se vincula al 75%. Y 8 al 80%, casi al 80%. Y 3
en el umbral del 95%. O sea que, ¿se entiende? Por eso estaría bueno que los que entrenen, los que estén entrenando en el gimnasio, se tomen un test de fuerza máxima, por ejemplo, en banco plano o en sentadilla. Banco plano es, para mí es el ideal. Y vayamos viendo a ver si al 70% cuántas repeticiones pueden hacer, al 80% cuántas repeticiones pueden hacer, que vayamos jugando con eso. Estaría buenísimo. De los que van acá, de los que están acá, díganme sinceramente, ¿no? Porque aparte estamos como charlando. De los que están acá, escríbanme al chat cuántos están yendo al gimnasio. Están haciendo pes. No, perdón, porque mi pregunta fue incorrecta. ¿Cuántos están haciendo pesas de los que están acá en el curso? Ezequiel 1. A ver. Natalie, nunca. No tocó una barra ni Jean. Dos. O sea, ¿cuántos somos? Yo hice, pero hace rato que no. Está como yo. Y es Profe, clave, ¿eh? Es clave. Es clave que hagan. Pero yo le escapo, le estoy escapando. Más a mi edad es clave. Yo tengo que empezar a ser urgente. Pero bueno. profe, ¿cómo va? Dice, ¿cómo andás? Bien. La historia esa del 3x10 salió de también, ¿en qué año dijo? ¿En el 67? Fue que dijo en el 66. 66. Bueno, también hay hubo un médico que estuvo no sé si estuvo en Vietnam y el tipo le agarró una fiebre muy fea. Sí, Y después, en el libro de sí, entrenamiento basado en la velocidad sí, de Vadillo, en uno de los sí, primeros sí, capítulos cuenta la historia sí, esa. sí, también. Le dedica una o dos hojas a la historia del Sí, 3x10. Y el también. médico cuando sale de ahí se rehabilita, Sí, nada, que le habían mandado prácticamente a hacer reposo, el tipo empezó a entrenar sí, para volver a ganar los niveles de fuerza que tenía antes. O sea, totalmente al azar, o sea, no tenía idea. Y vio que, bueno, que era un método de recuperación increíble. Entonces, el tipo cuando sale de ahí, primero sale como algo militar y después eso se traspola y pasa sí, señor. al mundo del fitness. Y ahí es como quedó estandarizado como el 3x10. Sí, Después el señor. tipo volvió a escribir sobre el tema, pero ya bueno, ya se había viralizado mal y quedó el famoso 3x10. Sí, Pero en señor. el libro de entrenamiento basado en la velocidad, creo que no sé si en el primero o en el segundo capítulo, hay una o dos hojas que habla de eso. Exacto, perfecto, que cuenta la historia, cómo es. Bueno, entonces, fíjense que, que estas situaciones de los 3x10 o sea, de algún lado viene, no es que se le ocurrió al Patovica o al este muchacho que está cansado o a la chica que está cansada del gimnasio y te diga, bueno, 3x10, hace 3x10, ¿sí? Vamos a hablar solamente, en este caso, de repeticiones. Quiero aclararlo. No me voy a meter a hablar de velocidad. Solamente de repeticiones voy a hablar. Actualmente, como ustedes hablando de vadillo y demás, eh, se está trabajando como uno de los grandes cambios paradigmáticos en el entrenamiento de la fuerza son los entrenamientos basados en la velocidad de ejecución. Esos entrenamientos me acomodan a nivel potencia, me dan la información de mi fuerza máxima y demás.
hago como un pequeño comentario en relación a esto. Muchos ya saben, pero hay algunos que quizá no. Esas formas de entrenar en relación a la velocidad, obviamente que vos ¿y vos cómo te das cuenta? ¿Es en relación a la velocidad? ¿Cómo te das cuenta? ¿A través del ojo humano? No. A través del ojo humano no. Son a través de dispositivos, que esos dispositivos se llaman encoders, que son unos cablecitos que van sobre la barra y te miden a qué velocidad que vos haces el movimiento, o actualmente esos encoders son caros, no imposible. Ahora la marca Involution, que es la marca argentina, que vende encoders y demás, los venden hasta en 24 cuotas por la promoción esta que hay del gobierno. O sea que tranquilamente, no tranquilamente, pero no es del campo del laboratorio como era antes. ¿Sí? Antes los encoders estaban en los laboratorios de biomecánica, de fisiología y en los grandes clubes, y no los ibas a ver en ningún otro lado. Y por otro lado, parezco el que vende de arriba del tren, ¿sí? Y por otro lado, lo que encontramos son las aplicaciones, principalmente de Carlos, la que Balsalobre. Sí, no podía hablar y escribir a la vez, estoy complicado. Las aplicaciones, principalmente de Carlos Balsalobre, que es uno de los impulsores de toda esta dinámica de la utilización de las aplicaciones, que él tiene la aplicación MyLive, que vos filmando el movimiento y tomando el punto de inicio y el punto final, te mide la velocidad de ejecución de lo que estás haciendo, y te tira con un porcentaje es muy preciso también. Estamos hablando de arriba del 90%, te dice tu ERM también y demás, que se llama MyLive. Después tiene otras. Hasta el 30 de agosto estas aplicaciones estaban con un 50% de descuento, ahora no sé cuánto estarán. En su momento eran libres, luego fueron pagas. Primero fueron libres, ahora son pagas, pero no son imposibles. Estamos hablando creo que de $10 o por ahí. Está bien, vos me decís, profe, es un montón. Bueno, puede ser, o de $20, no me acuerdo cuánto puede llegar a estar. Profe, la Pero primera marca que comentó, ¿cuál era? ¿Una argentina? la primera es una empresa nacional que se llama Involution. Involution o Involution, no sé cómo se dice en inglés. Involution, algo así. Involution, ¿sí? Que tiene un montón vende las poleas cónicas, las máquinas yo-yo, las plataformas de fuerza, los encoders, venden de todo a nivel tecnología y entrenamiento. Y ahora tienen esta posibilidad de pagarlas en 24 cuotas. Yo, la verdad que estoy pensando seriamente pues yo tengo la aplicación MyLive, ¿sí? Tenía uno, nada, me estoy yendo un poco, pero está bueno también que sepan esto, ¿no? Uno que se llama Gymwatch, que es muy parecido, es como la marca trucha de los Pushband, ¿sí? Que están buenísimos, que son unos brazaletes que vos te pones en la muñeca o te la pones en la barra y te miden la velocidad de ejecución. Están buenísimos. Unos brazaletitos son, ¿sí? Como si te pusieras
una muñequera, te la pones acá o te la pones acá, viene con un aparatito así chiquitito que se conecta se conecta al celular, te da la información del celular y te muestra la intensidad. Esta marca, yo lo tengo todo el aparato, todo, fundió. No sé si era China, Yankee, no sé qué miércoles, y fundió. Y bajaron toda la plataforma. Entonces tengo el aparato, pero no me funciona. ¿Se entiende? Un garrón total. Entonces esta marca no existe más. Si llegan a encontrar algo de esta marca, no la compren, porque fundió, no tiene página, no tiene nada. Vos sin la aplicación, el aparato no te sirve, ¿se entiende? ¿Cómo es? El aparato funciona en relación a la información que te da la aplicación, lo que va a la computadora o la información que obtenés del celular. Claro, Esto si maneja con la información online, ¿sabes que te escuché todo? No se escuchó lo que dijiste. sí, si la plataforma labura en forma online, te fuiste, porque ahí Claro, ya tiene que hacer la fui. conexión con la página y no existe más. Claro, la página no hay más página, no hay más nada, se fundió, quebró, no sé qué pasó, y nos regarcaron para no para hablar mal y pronto. A todos los que tenemos esta Shinwatch. Estos encoder, este encoder en cambio es con cable. Es un cablecito que va no es una página, es directamente te tira la información del aparato, ¿se entiende? Están buenos. La verdad que actualmente se está trabajando así. No, yo les quería decir justamente eso. Bueno, se está trabajando así, pero vamos a seguir con lo tradicional. Entonces, estamos en lo tradicional. Entonces, parece ser que las 10 repeticiones máximas se vinculan muy amigablemente con el desarrollo de la masa muscular. Obviamente que todas de 1 a 3 repeticiones, como es con mucho más peso, obviamente esto no son con los mismos pesos. Si yo voy a trabajar una repetición, como acá dice RM, repeticiones máximas, voy a poner mucho más peso y va a estar todo relacionado con fenómenos nerviosos. No va a estar relacionado con crecimiento de masa muscular, aunque haya una hipertrofia, pero es otro tipo de hipertrofia, ¿sí? Lo que hablábamos el miércoles pasado. Sí se van a relacionar más con fenómenos nerviosos, con la coordinación intramuscular, con la coordinación intermuscular, tiene que ver con esta situación. Y esta zona de 6RM, actualmente es la zona donde nosotros generalmente trabajamos con este tipo de aplicación, con este tipo de encoder, con este tipo de tecnología que al ser una zona híbrida, donde puedo llegar a meterme en una zona de potencia, donde yo sí acá necesito información de la velocidad o de la calidad o de cómo estoy haciendo el movimiento. No y de cómo estoy haciendo el movimiento. Volvemos a lo mismo, la misma tabla y demás. Bueno, y acá volvemos vamos a retomar al cuadro que les mostraba el miércoles pasado, ¿sí? Acuérdense, el eje vertical hacia arriba son las acciones donde la fuerza es la que predomina en relación a las otras capacidades. El eje vertical hacia abajo es donde la velocidad predomina,
y el eje horizontal hacia la derecha es donde la resistencia predomina. Y acá nos vamos a familiarizar con todas las acciones deportivas y o deportes que hacen. Bueno, escuchen. Cortamos y en un ratito nos conectamos de vuelta, ¿ok? Así puedo bajar la clase. Vayan a buscar agua para el mate. O no sé, o lo que quieran. ¿Listo? Y ahora ya hay 40, en 4 minutos nos encontramos de vuelta. Record. Recording in progress. Yo empezaría, por ejemplo, ¿qué pasa cuando trabajo menos peso? ¿Qué pasa con las repeticiones cuando trabajo con menos peso? Estamos en condiciones de hacer más. Más, exactamente. Entonces, a menor peso, más repeticiones. Entonces, por ejemplo, 10. Puse por poner, Subo el peso, bajo repeticiones, 8. Subo el peso, bajo repeticiones, 6. Subo el peso, bajo repeticiones, 4. Subo el peso, bajo repeticiones, 2. Y ahí me quedo, por ejemplo, ¿no? Es una forma. Cuando yo hago este tipo de pirámide, que es una pirámide ascendente, el objetivo final va a ser la fuerza máxima. Cuando yo hago inversamente una pirámide descendente, ¿qué quiero decir? Que empiezo, descendente es, voy bajando de más peso a menos peso. Entonces, 2 repeticiones, al revés lo hago, 4, 6, 8 y 10. Estamos hablando de repeticiones, ¿no? No de peso. Yo voy descendiendo. Los trabajos van a ser en relación a la fuerza resistencia. Entonces, aunque yo trabaje el mismo volumen, las mismas series y las mismas repeticiones, depende cómo lo programe, mi objetivo final va a estar en relación a la fuerza máxima o a la fuerza de resistencia. ¿Quedó claro? Siempre tengo que ir al URM, uno solo RM, pero siempre la fuerza máxima, o tiende a eso. Digo, siempre tengo que terminar a lo máximo que puede dar para trabajar la fuerza. No. No. Esto es como un ejemplo. Ah, está ¿Sí? bien, está bien. Un Está bien. ejemplo, Fede. Solamente un ejemplo como para que se pueda entender. No necesariamente. Vos te podés anclar y trabajar sobre una zona, como habíamos hablado la vez pasada, y tranquilamente te quedaste en una zona, ¿se entiende? En una zona de Sí, trabajo. pero digo, yo puedo hacer la pirámide, pero sin llegar a los extremos, digamos. Sí, Y también estoy trabajando más o menos lo mismo. sí. Estoy trabajando esto. Está bien. Totalmente. Vos podés trabajar acá y podés trabajar acá y sin llegar a los extremos. Sí, ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Yo di un ejemplo para que con todo el recorrido, como para que se entienda bien Sí, la diferencia entre uno y la otro. dinámica del proceso, pero sí, es como vos podés quedarte donde vos quieras. Le hago una consulta, ¿le puedo hacer una consulta, profe? Sí. Por ejemplo, si trabajamos ascendente, para llegar a fuerza máxima, si hago 10, 8, 6, 4, cuando llego a fuerza máxima en 2, llego cansadísimo, ¿no me estaría desgastando antes? No, porque en realidad, si vos querés trabajar la fuerza máxima, no tenés que empezar en 10. Por eso, lo que le dije a Fede, yo lo hice como para que se entienda bien con toda esa... Vos, si querés trabajar la fuerza máxima,
es un consejo, no un consejo, una sugerencia. Sí, sí, No, sí. no empecés con 10 repeticiones, porque ahí sí, a la No, pues sería larga imposible aparte, claro. no, aunque descanses mucho, se te va a hacer muy voluminoso. Entonces vos podés trabajar, qué sé yo, si querés trabajar la fuerza máxima, yo te diría que empecés trabajando 6 repeticiones, que hagas, por ejemplo, una por 6. Estoy tirando como por tirar, Esto Sí, está obviamente bien. no lo tomen como... Algo literal. Y claro, si me siento a planificar, por ahí no lo planifico así, pero para tener como una idea. 1 por 6, 2 por 4 o 2 por 3, 2 series de 3 o de 4. ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. Me voy aproximando y acá sí me quedaría, por ejemplo, de 2 a 3 series, de 2 a 13, perdón que estoy escribiendo sin mouse, entonces está medio desprolijo, de, no sé, de 2 repeticiones, por poner. Ok, ¿Ok? Entonces te quedó mucho más concentrado. perfecto. Obviamente que tenés que entrar en calor, sí, tenés que entrar en calor. Antes, por ahí, meterte, no sé, unas flexiones de brazos, meterte mucha movilidad, meterte algún trabajo con la barra sola. Sí, tenés que entrar a esta zona ya entrado en calor. Pero el trabajo específico yo no irían, si quiero trabajar la fuerza máxima, y no trabajo de 10 repeticiones, no, al pedo. Acá, profe. Bueno, entonces, método de la pirámide tienen estas características. Después tenemos otros tipos de métodos que son los post-fatiga, superseries, prefatigas, las superseries antagonistas, agonistas, la forzada. Bueno, esto no se lo no lo vamos a analizar, ¿sí? Porque ya las conocen, o si no las conocen, con una simple lectura ya se dan cuenta cómo son, ¿sí? Son tips característicos, digamos. No me voy a detener en esto. Después tenemos los métodos concéntricos, que son los clásicos métodos de trabajo. Generalmente uno cuando va al gimnasio, que te hacen las 3 series de 10, o 4 series de 8, o 3 series de, bueno, ya 3 series de 6 no tanto, pero las 4, o 4 series de 12, o 3 series de 12, te clavan acá, ¿sí? Bueno, vos vas a estar trabajando sobre un método concéntrico. Y después me voy a detener en 2 métodos que sí vamos a detenernos un poquitito porque eh, me interesan más que nada para el entrenamiento funcional, pero para el entrenamiento que hagan ustedes desde la preparación física general, también esto se emplea mucho, que son 2 que parecen iguales, pero no son iguales, pero son muy parecidos. ¿Sí? ¿Se entiende este juego de palabras? Eh, Hay 2 métodos dentro de todo esto que vamos a ver, que son familias, son muy familiares, cambian un poquito, no son iguales, pero sí son familiares. Vuelvo, perdón la insistencia, pero quiero que les quede grabado. Que uno es el método, depende, los autores van a encontrar que es el contraste francés o el contraste búlgaro. Es el mismo, es el método de contraste. Pero depende de la literatura que ustedes vayan, lo van a encontrar como contraste francés o contraste búlgaro. Yo no me puse a analizar de dónde viene realmente, no me interesó. Puse francés o búlgaro y el que quiere analizar de dónde viene, bueno, tiene una tarea y si lo llega a analizar, después dígamelo y yo pongo contraste francés o contraste búlgaro, depende de dónde sea. A mí mucho no me interesa. Sé que
Por eso les pongo francés o búlgaro, porque de uno de los dos lados es. ¿Qué tiene que ver este método? Es buenísimo, para el entrenamiento es buenísimo. Que es alternar en la misma serie cargas pesadas y cargas ligeras, ejecutadas siempre a máxima velocidad. A pesar de la voluntad del atleta, para aplicar este principio, la carga pesada se mueve lentamente en las series pesadas y rápidamente en la carga ligera. Tenemos entonces un contraste de carga y de velocidad de ejecución. ¿Se entiende? ¿Se entendió o lo leo de vuelta? Yo voy a alternar en la misma serie carga pesada y series con cargas ligeras. Series con cargas pesadas y series con cargas ligeras. Las dos conceptualmente tienen que ser ejecutadas a máxima velocidad. Vos, si yo me paro por fuera de ese momento, yo voy a ver una que se hace lentamente y otra que se hace muy rápido. Aunque yo la que hago lentamente la trato de hacer lo más rápido posible, o sea, mi intención es mover las dos lo más rápido posible. Lo que pasa que en una de las series, ¿qué me va a hacer moverlo lento? El peso. El peso me va a hacer que aunque yo quiera moverlo lo más rápido posible, el peso me va a limitar esa velocidad. Entonces, lo que se va a dar en ese juego de acciones son contrastes de carga, de peso y de velocidad de ejecución por otros lados. Entonces, se solicita el músculo de manera diferente y sobre todo se evita al atleta una sesión con series idénticas que puedan acarrear una fatiga tanto psicológica como física. ¿Se entendió cómo es el contraste? Profe, Sí. ¿usted cómo le llama? ¿Le llama contraste directamente o le dice búlgaro o francés? No, yo lo llamo método contraste. Sí, Contraste en Guillone, realidad, contraste francés, sí, es. sí, Guillone le dice también contraste y Anselmi también. Es lo que o sea, lo que se hace, por ejemplo, con la sentadilla y los saltos, ¿o no? Viste que yo les dije que hay dos métodos. Sí, Yo les dije que hay dos métodos que vamos a ver hoy que están muy emparentados. sí. Uno es el contraste y ahora en relación a tu pregunta después vamos a ver el otro. ¿Sí? Ok. Este tiene que ver que en las mismas series se contrasta una serie con carga pesada y otra serie con carga muy liviana. ¿Se entiende? Sí. Se contrastan las series con carga muy pesada y con carga muy liviana. Vamos, queda ahí como un paréntesis. Sí, en la pesada lo que hago es reclutar toda la máxima cantidad de fibras y después lo uso para hacerlo mucho más explosivo, ese reclutamiento. Sí, ¿qué beneficios trae? Pregunta Fede. Bueno, beneficios tiene mejoras desde todo aspecto, mejora desde la calidad, mejora desde la potencia, mejora si trabajas la capacidad de salto, es uno de los mejores métodos para mejorar la capacidad de salto, para mejorar los índices de reactividad, los índices de fuerza explosiva, los índices de fuerza máxima, ¿sí? Es un método buenísimo. Lo que vos decís, Seba, es ese argumento lo decía Anselmi en la década del 2000, ¿sí? Perdón, no solo Anselmi. Actualmente a ese concepto, ¿sí? A ese concepto que vos decís, se acompaña también con otros beneficios, que tiene que ver con los ángulos del deporte, con la mejora de la coordinación y demás, pero conceptualmente es eso, ¿sí? Lo que vos justamente dijiste. Entonces, el método búlgaro o francés
Lo puedo hacer a través de esfuerzos máximos, esfuerzos repetidos, esfuerzos dinámicos. Puedo alternar esfuerzos máximos con esfuerzos dinámicos. Puedo hacer el método búlgaro en la misma serie y demás. Después dejamos este como los puntos suspensivos, porque ahora vamos a combinarlo con el otro. Después tenemos los famosos métodos isométricos para el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Que los isométricos pueden ser isométricos máximos, estáticos y dinámicos, ¿sí? La combinación de los dos, en contraste con peso y sin peso, los métodos prefatiga, es decir, trabajar primero isométrico y después trabajar otro método más. Este tampoco me voy a detener mucho porque es un método que ya lo conocen todos y demás. Los métodos excéntricos, excelentes métodos de trabajo. Les pido que dentro de sus dinámicas de trabajo, o con ustedes, o con sus grupos, si entrenan grupos, o en sus ámbitos laborales, si hacen pesas, metan trabajos tanto isométricos como excéntricos. Por ejemplo, este kun nórdico, ¿sí? o el inverso, este es un muy buen excéntrico para la zona de la cadena posterior, y el otro, que es al revés, ¿sí? o es irme para atrás, obviamente que es un excéntrico del cuádriceps. Están buenísimos, yo les recomiendo que los metan, porque son preventivos de lesiones, porque me traen un fortalecimiento en la zona bastante interesante. ¿Sí? Este ejercicio es muy bueno hacerlo, es muy piola. Es difícil, sí, es difícil. Procuren que cuando hacen este ejercicio la cadera baje, que no baje solamente los hombros, ¿sí? Y hay un montón de ejercicios excéntricos que se pueden hacer sin ningún tipo de maquinaria. Obviamente que si ustedes tienen la posibilidad de tener una polea cónica o de una máquina yo-yo, un squat yo-yo, son extraordinarios trabajos excéntricos. Extraordinarios, pero bueno, qué sé yo. Si no tienen, pueden trabajar de esta manera. Con el tensor ruso también, acuérdense que en algún momento lo vimos, como es el tensor ruso. En Mercado Libre valen 2 mangos los tensores rusos. Y son son herramientas nuestras que nos sirven y puedes hacer un montón de trabajos diferentes. Entonces, cuando yo planifique, la flechita de arriba de todas, ¿qué quiere decir? Que me habla de cuando la intensidad es menor, hacia la derecha va subiendo, ¿sí? Menor me refiero, empieza en 60%, porque bueno, va subiendo en el eje horizontal a 90%, y a medida que la intensidad sube, ¿qué pasa con el volumen? El volumen baja. El volumen, acuérdense que hablamos de repeticiones. A medida que yo le voy poniendo más peso, o lo voy haciendo más rápido, o voy haciendo más peso y más rápido, lo que me pasa con las repeticiones es que cada vez, o por el peso o por la velocidad, tengo que hacer menos. Entonces, a medida que la intensidad sube, el volumen baja. Entonces, cuando yo empiece, yo voy a empezar al revés, yo voy a empezar inversamente. Yo voy a empezar con un volumen más grande, con una intensidad no muy elevada, entonces me va a permitir hacer más cantidad de repeticiones, donde yo voy a aprender la técnica,
voy a aprender la forma de hacerlo, la forma de ejecutarlo, cómo son los movimientos, cómo son los ángulos. Y a medida que va pasando el tiempo, yo voy subiendo el peso, a medida que subo el peso, voy bajando las repeticiones, y a medida que voy bajando las repeticiones, ese volumen se empieza a incrementar, entonces hay un cambio. Baja el volumen, perdón, esa intensidad se empieza a incrementar y hay un cambio. Baja el volumen y sube la intensidad. Bien fáciles. Ustedes me imagino que ya lo saben, me imagino que ya lo entienden, me imagino que ya dominan este entrecruzamiento entre volumen e intensidad, que es nuestro pan de todos los días. Al volumen y a la Profe. intensidad. Perdón, interrumpí a alguien. Profe, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Sí, la ley esa también se la conoce como ley de la W, pero viene de la planificación tradicional del atletismo, básicamente, que empieza con mucho volumen, poca intensidad y termina en el periodo competitivo con alta intensidad y bueno, y obviamente disminuye el volumen. Sí, pero no solo del atletismo. No, sí, sí, pero por eso dije de la planificación tradicional. Es de la planificación tradicional, por eso Sí. estamos hablando. Más, más Estamos antigua, hablando, sí. sí, desde lo más tradicional, desde lo más general, pero aplica, obviamente, que aplica tanto al atletismo como a los trabajos de fuerza, ¿sí? Los trabajos de fuerza, en este caso, aplica, ¿sí? Porque es como la misma ecuación. Yo, a medida que le pongo más peso, no me queda otra, es lo mismo que las pasadas. A medida que corro más rápido, no me queda otra que correr menos, ¿sí? Esto es lo mismo, a medida que yo le pongo más peso, no me queda otra que trabajar con menos repeticiones. Es así. ¿Y qué me estaría faltando acá entre volumen e intensidad? ¿Qué es lo que me estaría faltando? Algo que une o que separa. Me estaría faltando algo. A ver. La velocidad. No, porque la velocidad estaría. Sí, Densidad. la densidad, muy bien. ¿Qué sería específicamente la densidad? La densidad es la relación que tengo entre el trabajo, el volumen y la intensidad. Necesito hacer Sí, una pero pausa me que sea estaría. que recupere. Ahí lo Sí. dijiste, era la palabra que quería escuchar. Lo que obviamente no lo puse a propósito porque cada objetivo va a tener una densidad diferente, que tiene que ver con la pausa. ¿Sí? Tiene que ver con la pausa. Entonces, acuérdense, a medida que sube la intensidad, el volumen baja y lo que va a articular o lo que va a unir o lo que va a establecer ciertos tipos de trabajo y ciertos tipos de objetivos es la densidad, que la densidad la define específicamente la relación del trabajo con la pausa. ¿Quedó claro? Bien, muy bien. ¿Vieron los puntitos suspensivos que nosotros habíamos dicho que veníamos hablando del método de contraste? Bueno, acá viene su hermano o su primo o su pariente, llámenlo como quieran, que es el método complejo, es el complex. ¿Sí? El método complex tiene que ver con los efectos, se basan en el principio de potenciamiento post-activación, ¿sí? PAP. O el potenciamiento post-tetánico, que es el PTP. Pero nosotros vamos a trabajar sobre el PAP. ¿Por qué? Se refiere al fenómeno por el cual las características de la contracción muscular mejoran gracias al efecto de un ejercicio previo. O sea, conceptualmente son muy parecidos, ¿se entiende? Fíjense que el método complex, la lectura es, miren, las características de la contracción muscular mejoran gracias al efecto de un ejercicio previo.
Las diferencias entre PAP y PTP se deben a la naturaleza de las contracciones. El PTP está causado por medios involuntarios, electroestimulador. Por ejemplo, acá el compañero que había dado ¿se acuerdan la charla sobre electroestimulación? Trabajaría sobre el PTP, mientras que el PAP está inducido por acciones voluntarias. ¿Sí? Tiene que ver con el peso de un ejercicio. Entonces, básicamente el método complex se realiza todas las series reclutadoras, pesadas primero, y luego las series balísticas y explosivas. A diferencia del otro, que se trabajaban series más pesadas y luego un poco más livianas, acá en el complex lo que hacemos es todas las series reclutadoras pesadas primero y luego las series balísticas explosivas después. No contrastamos, es un trabajo complex. Primero hacemos las pesadas y luego hacemos las balísticas reclutadoras. ¿Se entiende? Son muy parecidos, lo que cambia es el ordenamiento. Entonces, la complejidad de este método requiere que él o la entrenador o entrenadora programe adecuadamente variables mecánicas y fisiológicas, es decir, el tipo de ejercicio, la intensidad, el volumen y la densidad. Entonces, tenemos distintas características del método complex. Tenemos, por ejemplo, un complex que puede ser sobre el mismo ejercicio. Sentadilla al 85%, pausa de recuperación, sentadilla balística al 40%. Puede ser sentadilla con salto. ¿Se entiende? Primero hacemos la sentadilla, el complex. Primero hacemos la sentadilla pesada, hacemos la pausa y luego hacemos los trabajos explosivos, en este caso de sentadilla con menos de la mitad del peso que trabajamos. ¿Se entiende? En cambio, el método contraste, al contrastar, nosotros hacíamos el mismo ejercicio, por ejemplo, sentadilla al 80% y inmediatamente iba a trabajar la otra sentadilla, contrastaba con un ejercicio más liviano. ¿Se entendió la diferencia? Si no se entendió, dígamelo que se lo explico de vuelta. No me quiero apurar con esto. Son métodos muy parecidos que prácticamente hacemos lo mismo, pero uno con una pausa y otro sin pausa. O sea que el búlgaro o el francés sería como una super serie. Claro, exactamente. Llamala así si querés, para como acomodarla Memorizarla. mentalmente, la podés llamar así. Yo Ok. no la llamaría super serie, pero te entendí lo que me dijiste y te digo que sí. ¿Se entiende? Ok. Porque vas de acá a acá. En cambio, en el complex, vos lo que haces, vas acá, descansas y después vas acá. ¿Se entendió? Sí. Ahora volvemos igual, ¿eh? Pero, profe, entre repetición y repetición, ¿no hay una pausa en el anterior? Vos haces 4 repeticiones en el anterior, me hablabas vos, ¿no? Sí, sí, Vos haces 4 al 80, por ejemplo. sí, 4 al termino, 80. dejo el peso, termino. Y automáticamente ya arranco a hacer 4 más con, no sé, con el 40%, digamos. Y ahí sí una pausa para la segunda serie. Claro, exacto. Sí. Contrastás ese 80% con 4 repeticiones al 40%. Perdón, ¿y Pues tiene que ser del mismo ejercicio o puede ser algo trabajándose? No necesariamente, no. Ok, No. ok. Es un Ok. contraste, vos podés contrastar. Yo ahí puse un ejemplo, tendría que haber dado más ejemplos para que se entienda como lo vamos a ver acá, que acá sí puse más ejemplos. Pero vos podés hacer, por ejemplo, 3
tenés repeticiones de sentadilla al 90%, dejás la sentadilla y haces 5 saltos a un banco y 2 saltos, ¿se entiende? O Sí, 2 sí, sí, saltos más. entendí. No Sí, sí, necesariamente es el mismo ejercicio. perfecto. No hay problema, Tania, no hay drama. Bueno, O también pensaba este mismo ejemplo, que está acá en la diapo, y terminarlo, no sé, con partida de tacos, por ejemplo. claro, Mm. lo Tenés que contrastás. tener, tenés que tener el gimnasio al lado de la pista, ¿no? Sí, no, pero lo contrastás muchas veces con Claro, el tipo de deporte con el que vos vas claro. a trabajar, totalmente. Sí. Sí, ni hablar. Bueno, escuchen, cortamos acá y nos encontramos y 20. Sí, así bajo la clase y seguimos con esto. Record.
por fin? Ahí se ve, profe. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, cuando ustedes, volviendo un poquitito, un pasito atrás, cuando hablen o cuando hagan el entrenamiento, el contraste, ¿sí? Piensen lo primero que se les viene a la cabeza cuando yo les digo, bueno, ¿qué es contraste? ¿Sí? Denme algún... Yo les digo, ¿qué es contraste? Y díganme algún sinónimo o algo que se les venga en la cabeza. Blanco y negro. Bueno, ¿qué otra cosa? Bien, otro más, otro ejemplo más. Sin pensarlo mucho, ¿qué es contraste? Dos cosas Algo opuestas. opuesto. Bueno, acá lo mismo, cuando ustedes hagan un contraste, un entrenamiento de contraste, tiene que ser eso, algo que hacen al principio y tienen que hacer. En realidad no sería opuestos, ¿sí? Porque opuestos sería, qué sé yo, correr y después, no sé, nadar. Pero sería algo, estamos hablando de peso, algo muy pesado y después vos lo tenés que contrastar con una acción muy dinámica, muy balística, muy explosiva, que lo ideal es que se relacione por ahí con el deporte que vos hacés, como hablaba Sebastián, bueno, una sentadilla o una estocada, o un peso muerto, o no sé, algún ejercicio, por ejemplo, una estocada o una sentadilla búlgara. Y luego, si sos atleta, si sos velocista, una partida de tacos, vos salís, vas a hacer la partida de tacos. ¿Se entiende? Y haces 15, 20 metros a máxima velocidad. Si sos jugador de básquet, como este muchacho, haces la sentadilla y luego le das, no sé, pones 3 pelotas y haces 3 entradas en bandeja o 4 entradas en bandeja, una en un aro, otra en otro aro y otra en otro aro. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Contrastás un ejercicio que puede ser general, puede ser básico, generalmente es muy pesado o es pesado, y después lo contrastás sin pausa, sin prisa tampoco, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, hacia otro ejercicio explosivo balístico. En cambio, el complex es, vos primero haces el ejercicio, pausa, y luego haces otro ejercicio balístico. ¿Se entiende la diferencia de estos dos que se emparentan? Son muy parecidos. Y en el entrenamiento se usan mucho. Se usan muchísimo. Son métodos de entrenamiento del deporte que van muy bien van. Otro ejemplo del método complex, recién habíamos visto un ejemplo sobre los mismos ejercicios. ¿Se acuerdan? Era una sentadilla, pausa y otra sentadilla con lo que variaba era el peso. Acá, fíjense, tenemos 2 series de 3 repeticiones con el 80% de una repetición máxima de banco plano, más 4 repeticiones al 30%, más 4 lanzamientos de pelota medicinal. Eso no es todo junto. ¿Sí? Yo hago las 2 series, hago una pausa, hago 4 series, hago una pausa y hago 4 lanzamientos de pelota medicinal. ¿Quedó claro? Fíjense que acá ya le estoy metiendo otra acción diferente con la cual empecé. Otra opción es en relación a ejercicios específicos de cada deporte. Por ejemplo, 3 saltos verticales, bloqueo de vóley, y
después hago 3 saltos con peso. Primero hago, fíjense que este ejemplo empieza al revés. Primero sin peso y después lo complejizo con peso. O lo puedo empezar primero con peso y después sin peso. Pero fíjense lo que dice abajo, que es interesante. Es preciso mantener una acción motora similar entre el ejercicio previo y el posterior. O sea, que acá no tiene que, o sea, vos trabajás, por ejemplo, saltos con una pelota, y después saltos sin una pelota, el ejercicio la acción motora tiene que ser similar. Similar, si hiciste sin un paso previo, sin un paso previo. Si hiciste con ayuda de brazos, tienen que ser la misma acción motora, una con peso y otra sin peso. Bueno, acá les dejo unos tips, no se los voy a decir, después léanlos, analícenlos, que están buenos, ¿sí? En caso de trabajar, ahí les dejo, ahí son datos interesantes, pero no viene al caso ahora, con los 30 a 40 minutos que tenemos de detenerme en eso. Profe, ahí en la anterior, en la de la velocidad, con el trineo, Sí, puede ser una opción correr con el trineo y después sacárselo y seguir. Eso es parte sí. de lo que estábamos viendo recién. Ok. Para entender el ejemplo, más que nada. No del que estábamos viendo recién, porque no tenés pausa ahí. No, no, Del del anterior, anterior. Sí, 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 el anterior. El sí, contraste. el contraste Sí, es excelente, ni ok, hablar. ok. En esa, y vos a ver, como dije antes, sin pausa pero sin prisa. Vos, en el cambio de que te sacás el te sacás el arnés y empezás a correr, que ese cambio sea lo más armónico posible. Porque, viste, muchas veces uno hace así y después termina haciendo... Entonces, vos haces todo lo explosivo con el trineo, o te detenés y te sacás el trineo, te tomás un segundo y luego volvés a empezar. ¿Se Pero no varía entiende? nada. No varía nada si pasa unos segundos. No varía nada. Vos no varía nada, al contrario, vas a ganar en calidad de movimiento. Claro. Si no salís todo desarmado, viste, todo gestualmente, todo bruto, viste, ¿no? Entonces, las cosas hay que hacerlas como armónicas. Sí, ese es un buen trabajo, es un buen, o trabajo como se está trabajando actualmente, trabajo con trineo muy pesado. El trabajo de trineo es un muy buen trabajo, chicos y chicas. Quien pueda conseguirse o quien pueda trabajar con trineo, lo recomiendo. Entonces, es lo mismo, se usan también como con elásticos, ¿no? Agarrados una pared y uno lo Sí, estira. sí, elástico sí. Lo que pasa es que con el trineo te da la posibilidad de hacer con mucho peso. Claro. ¿Se Y entiende? el otro es el peso de la tensión solamente del elástico. Claro, claro, exactamente. Los trabajos del elástico están buenísimos, o los trabajos de tracción con una persona que te va teniendo están buenos, pero el trineo lo que te hace es, te da la posibilidad de trabajar muy pesado y no alterar demasiado la técnica. Sí, en pretemporada, y actualmente se está usando mucho durante el año también, ¿eh? O sea, es un trabajo como que tranquilamente lo podés usar durante todo el año. A mí me encanta, el trabajo de trineo me encanta. Es uno de los trabajos que más me gustan. Y el trineo podés contrastar, podés hacer un contraste. Trineo pesado, después con trineo liviano y después sin trineo, que están buenísimos. Ahí está la inventiva de ustedes, ya. Bueno, etcétera. Sigamos. Pausas. Acuérdense, cuando hablamos de complex, hablamos que hay pausa en el medio. Pero tenemos pausas inmediatas,
que son de menos de 30 segundos. Ahí ya se emparenta bastante el de contraste. Pausas cortas, que son entre 30 segundos y 2 minutos. Pausas largas, de 2 a 5 minutos. Y pausas muy largas, que son de más de 5 minutos. ¿Sí? Tienen toda esta amalgama para meter las pausas que consideren. Depende el objetivo, depende el peso, depende las repeticiones, depende, e involucran las pausas que ustedes consideren. La organización y estructura de la sesión de fuerza depende de los objetivos perseguidos y de la utilización de los métodos más adecuados para lograrlos. El método complejo perdón, constituye una estrategia adecuada para organizar las sesiones de entrenamiento de fuerza destinadas a mejorar el rendimiento deportivo, mantener la fuerza máxima y mejorar la aplicación de fuerzas específicas. O sea, fíjense cómo estos tipos de métodos, tanto el de contraste como el complejo, me ayudan a mantener la fuerza máxima y a mejorar la aplicación de fuerzas específicas de los deportes. ¿Se entiende? Por ende, me ayudan a mejorar el rendimiento deportivo. Son muy buenos para las dinámicas del deporte. Profe, pero yo, mi clase de entrenamiento funcional, no hay ninguna persona que sea deportista. No importa. No importa. Se aplica, porque aparte es motivador. Es entretenido. Te cambia de la rutina de hacer las 3 series de 10 como hablábamos hoy. ¿Se entiende? Haces 4 sentadillas, después haces 3 saltos a una valla y después haces una carrera de 5 metros. Para esa persona es mucho más motivante que hacer 20 repeticiones de sentadilla. ¿Se entiende? Porque lo pueden emplear hasta como un método de trabajo con sus entrenados. Profe, pero yo trabajo con una persona, con una adulta mayor. No importa. Podés hacer un trabajo de flexión de brazo con más peso y después le pones una goma y trabaja con una goma y después le pones 2 pelotitas de tenis y lo hace más rápido. No importa, es la estructuración, depende de la maña que se den, se pueden ir haciendo entrenamientos con distintos tipos de rango etario, no pasa nada. ¿Se entiende? Siempre y cuando tengan el concepto. Bueno, ¿qué voy a hacer? Un contraste. Bueno, tengo que contrastar. Contraste, tengo que contrastar más pesado con una acción menos pesada o más balística o más explosiva. El complex puedo hacer más pesado, puedo hacer pausa y después puedo hacer otra acción que vincule. A este le van a doler los oídos todos los miércoles, pero voy a hablar mucho de Julio Tous. Habíamos empezado al principio de la clase hablando de los métodos tradicionales, ¿se acuerdan? De Sarsiorki del 66 y demás, y de ahí por adelante, la pirámide, bla, bla. Bueno, Julio Tous hará 15, 20 años, es una persona que empujó mucho para adelante en relación a las nuevas tendencias del entrenamiento de la fuerza. Es un discípulo de Vadillo, pero bueno, también tiene una mirada sistémica, tiene una mirada orientada mucho a los deportes de conjunto, trabaja mucho en deportes de conjunto, trabajó en básquet, trabajó en el Barcelona, en la parte de fútbol. Ahora, hasta el último de esa vida estaba trabajando en la Juventus. Sí, ahí tiene unos videitos. Él plantea
como ya lo hablamos el miércoles pasado, que la fuerza es la capacidad física fundamental. La fuerza va a regular la velocidad nuestra, la fuerza va a regular la resistencia nuestra, va a regular las capacidades físicas facilitadoras, como la amplitud del movimiento, como las partes coordinativas, como la posibilidad de repetir esfuerzos a máxima intensidad, como nuestra potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Él se clava ahí. Yo no estoy en desacuerdo. Yo no estoy en desacuerdo para nada de lo que plantea él. ¿Sí? Se plantea, en la fuerza está la génesis de la motricidad y por ello en su optimización radica la de los movimientos. O sea, optimizar los niveles de fuerza. ¿Sí? La fuerza es la única capacidad física básica. El resto no son sino formas de expresarlas, o si se prefiere, de evaluarlas. Y él dice, todo es fuerza. Es un concepto, bueno, que ya está bastante trillado actualmente, pero bueno. Y acá nos abre el juego a nosotros para pensar, por lo menos, pensarlo o empezar a pensar, de planificar nuestros entrenamientos en base a los movimientos y no tanto en base a los grupos musculares. Esto ya lo decía, ya lo veníamos hablando, ya lo decía Michael Boyd en su libro, como ya lo habíamos hablado, de entrenamiento funcional, de entrenar a partir de movimientos y no de músculos. Pero él plantea lo siguiente. Él, acuérdense que estamos hablando de deportes de conjunto. ¿Sí? Entonces, establezcanse mentalmente en deporte de conjunto. Pero intégrenlo o desglósenlo en sus deportes. Quienes hacen deportes de combate como acá, o artes marciales como acá, y están las chicas que hacen taekwondo, aquel que hace resistencia, o aquel que hace pruebas de larga duración, también piénselo desde este aspecto. Él va a plantear el ejemplo de, en este caso, el fútbol. Entonces, él dice, son las acciones o familias de movimiento las que tienen que servir como punto de partida para planificar una sesión de trabajo. ¿Se acuerda que antes hablamos el miércoles pasado hablamos de los patrones de movimiento? Rodilla dominante, cadera dominante. Bueno, pero él da una vuelta de rosca y plantea lo siguiente. ¿Qué pasa si yo planifico de esta manera o estructuro de esta manera? A partir de salidas o primeros pasos, frenadas o desaceleraciones, caídas, aterrizajes, dribbling, cortes en B, pases, lanzamientos, saltos, forcejeos, hop, contrastes. ¿Se entiende? Planificar en relación a eso. Por otro lado, Julio Tous fue uno de los primeros, por lo menos, que yo escuché, ¿sí? Que vino a dar una charla ya por el 99, por el 2000, que lo trajo, en su momento era, recién empezaba con el nombre de, no sé si era APEFA o era la Asociación de Preparadores Físicos, o todavía no estaba con ese nombre, pero lo trajo a Julio Tous a hablar. Estaba Alejandro Cohen también, el profe de Crespo y demás. Ya en el 2000 él hablaba de la utilización de las máquinas inerciales, de las máquinas de las poleas cónicas, de las máquinas yo-yo, que actualmente están muy de moda, están muy, muy en uso, y no solamente en los grandes clubes, sino en ya hay poleas cónicas que son desmontables, que vos las podés
armar en una plaza y tampoco es tan inaccesible, pero bueno, él ya hablaba y utilizaba en el Barcelona este tipo de máquinas de entrenamiento excéntrico, ¿sí? Después habla también de poder planificar sobre eventos inesperados, o sea, hacer un drill y en algún momento plantearle algo totalmente diferente a lo que tenía pensado, el jugador, ¿sí? o sorprenderlo con algo, o hacerlo que reaccione inesperadamente ante algún salto, alguna caída, alguna acción diferente, etcétera. No estructurar tanto. Después él habla de clusters. Y esto me parece muy interesante, los trabajos de clúster. Los trabajos de clúster son los siguientes. Nosotros tenemos las repeticiones tradicionales, que son, por ejemplo, 6 repeticiones. ¿Sí? ¿Lo van viendo acá arriba? Seis repeticiones, por ejemplo, de sentadilla. Descansamos 3 minutos y lo repetimos por 4 veces. ¿Lo van viendo? Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descanso 3 minutos, lo repito 4, 6. El modelo de clúster, que es un protocolo de trabajo propuesto por Hansen en el 2011, plantea lo siguiente, que es muy interesante. Hago una repetición, descanso 12 segundos, hago otra repetición, descanso 12 segundos, otra repetición 12 segundos, así hasta completar las 6 repeticiones. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las 6 repeticiones yo voy descansando 12 segundos entre las repeticiones. ¿Se entiende? Descanso 2 minutos y repito 4 sets, 4 series de 6 repeticiones, pero no hago las 6 seguidas, sino voy haciendo una con una micropausa, otra con una micropausa y así sucesivamente. Esa es una opción. La segunda opción es hago 2 repeticiones, descanso 30 segundos, 2 repeticiones, descanso 30 segundos, 2 repeticiones hasta completar las 6 y luego descanso los 2 minutos de una macropausa. Así hago 4 series. Y el último clúster propuesto es hago 3, descanso 1 minuto, 3, descanso 2 minutos y ahí hago 4 series. De esta manera, haciendo clusters, me aseguro una mucho mejor calidad de movimiento, una mucho mejor frescura de movimiento, una mucho mejor coordinación técnica, no llego fatigado, ¿se entiende? Es una muy buena forma de hacer trabajos con calidad coordinativa, con calidad de movimiento. ¿Por qué? Conceptualmente está bien pensado. No va a ser la misma repetición, la primera que la sexta. Vas a llegar con una carga determinada. En cambio, con micropausas, vos vas a asegurar una cierta misma armonía entre todas las repeticiones. Esto está buenísimo. Se los recomiendo. No sé si se los recomiendo, se los sugiero cuando trabajan con pequeños grupos. Cuando trabajan con, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 personas. ¿Se entiende? Cuando trabajan con
Grupos muy grandes de 25 personas, de 20 personas, 30 personas, ya se hace muy difícil. ¿Por qué se hace muy difícil? Porque me hace, por ejemplo, vos tenés esperando acá cuatro compañeros, 4 compañeras, va a ser mucho más rápido que haga los 6 seguidos que haga uno, descanse, que haga otro, descanse. ¿Se entiende? ¿Se entiende el por qué? Yo, 6 repeticiones de una sentadilla, puedo llegar a tardar, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto tardan en 6 repeticiones de una sentadilla? Más o menos. ¿A qué porcentaje? ¿A qué intensidad? Y que te permita hacer 6 repeticiones, ponerle Al 75, 80. más o menos, sí. Más o menos. Sin volverme demasiado loco. ¿Cuánto puedo tardar en hacer 6 repeticiones? 30 segundos. Como mucho. Como mucho. Pero ponele, ¿no? Ponele. Sumale eso a cada pausa. O sea que si vos tenés mucha gente esperando, se te va a hacer larguísimo, ¿entendés? Sí. ¿Entienden? Entonces, si vos trabajás personal, haces un entrenamiento personal, un entrenamiento individualizado o con pequeños grupos, estos clústeres están buenísimos. Los recomiendo. Si vos trabajás con grupos, como me pasa a mí mañana, ponele, que tengo media hora, 40 minutos para trabajar con 22 pibas y tengo una barra solamente y después tengo otra pavada que lleve yo, pero tengo una barra. Y yo no me voy a poner a hacer un clúster. No, porque el profe me dijo que los clústeres sí, está bien, el profe todo bien, pero acá tenés media hora para trabajar. ¿Se entiende? Entonces, cuando son poca gente, los recomiendo. Cuando son mucha gente, no. Pero metan esto, que está bueno. Bueno, sigamos así. Vamos redondeando. Propone también trabajar de ir manipulando el tema de la densidad, ¿sí? Trabajar a veces con más pausa, menos pausa, pero que el atleta no uniformarle la pausa, así no se acostumbra. La alternancia de movimientos, que no sean todos los movimientos iguales, ¿sí? Entonces si yo planifico un contraste, que ese contraste o un complex, que ese complex no sea siempre igual, ¿sí? No, profe, pero yo lo hago siempre igual porque quiero que aprendan a hacer este movimiento. Está perfecto. Está bien. De vez en cuando meterle algo diferente, ¿sí? Así es esto, estimular la anticipación, la focalización, la atención en la tarea, ¿sí? En los deportes de conjunto es muy difícil encontrar movimientos que se realicen de manera cíclica siempre igual, así que no está mal. Fíjense lo que dice acá, aunque en sujetos inexpertos puede ser contraproducente. En alguien inexperto conviene que sea más cíclico todo, ¿sí? Más continuo, menos inesperado. Meter variables, cuestiones variables, meter perturbaciones, ¿sí? Meter fluctuaciones, perturbaciones, cuestiones impredecibles en la planificación. Lo unilateral versus lo bilateral, meter ejercicios unilaterales, esto sí se emparenta con nuestras primeras clases, tienen un mayor potencial de transferencia a los cambios de dirección. Acá les dejo un cuadrito de Darío Capa que es bastante interesante, que tiene que ver con ejercicios de muy poca especificidad, como es una sentadilla bipodal, a ejercicios que tienen mucha mayor especificidad, como fíjense acá el trineo, que tiene, fíjense que se emparenta con ejercicios que tiene especificidad.
Programas de entrenamiento de la fuerza deben ser programados de manera individualizada para maximizar los resultados. Y esto se lo dejo, obviamente. Por último, tenemos que hacer propaganda para el entrenamiento de la fuerza, porque vamos a evitar la sarcopenia, vamos a prevenir la osteoporosis, vamos a prevenir el dolor de la espalda baja, vamos a tener un impacto positivo en la grasa corporal, reducir el riesgo de caídas, fracturas, discapacidades, mejorar la calidad de vida. Vamos a tener impacto positivo en la presión arterial, impacto positivo en la resistencia a la insulina, reducir el riesgo de diabetes, reducir el riesgo de enfermedades del corazón, y en las personas mayores mejoramos la capacidad funcional, la calidad de vida en relación a esos últimos años de las personas. Entonces, es clave que hagamos propaganda con esto. Por otro lado, que de a poco empecemos a entrenar un poco más la fuerza, lo digo ya desde una autocrítica, más a partir de mi edad, es clave, ¿sí? Porque miren todos estos efectos positivos que tenemos, entre otros, ¿sí? Son otros beneficios. Hay otros beneficios, ya lo vamos a ver, ¿sí? Acá les dejo unos videos de Gunter Weiner, tan espectaculares sobre entrenamiento, tanto sobre los contrastes, hace algunos entrenamientos complejos y contrastes. Son entrenamientos de la década del 80, de la década del 90, pero el loco se mataba, es impresionante cómo entrena. Se los dejo, mírenlo, porque aparte son entretenidos. Fíjense las cosas que hace. Nada, tanto de los entrenamientos de contraste como los complejos. Y bueno, por hoy fue suficiente. Que tengan un buen fin de semana. Voten los que tengan que votar, los que les toque votar. Tengan un buen ejercicio ciudadano. A mí me clavaron para presidente de mesa, así que muy contento no estoy. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Miriam. Lleva tu mate. ¿En qué mesa estás? Te llevo unas galletitas, algo. No, ni me fijé, ahí en Berazategui. Te querés matar, ¿no? Te querés matar. Ni hablemos. El trabajo de herramientas, vayan haciéndolo y me lo van entregando. ¿Sí? Ah, bueno. Vayan haciéndolo y me lo van entregando de a poco. Así ya van teniendo, ya entregado, digamos. Valga la redundancia. Dale. ¿Sí? Algunos ya lo entregaron. Sí, ¿Posta? sí. Miriam, pueden hacer, al contrario, tienen que hacer todo lo que ustedes consideren que son herramientas. Dentro de una lista óptima, no me vas a hacer, vos tenés 70 herramientas de trabajo, no me vas a poner a 70, no es necesario. Pero dentro ponés todas las que vos consideres. Sí, ya hay algunos que me entregaron. No los pude corregir, los visualicé todo, pero no pude intervenir todo. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Que tengan un buen fin de. Igualmente, profe. Chao, Chau, chicos. Chao. profesor. Nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego. Recording.